Éxitos. Mire usted, en 2024, estamos hablando del año pasado, 2024, más de 380 millones de cristianos fueron perseguidos. Más de 4.400 fueron asesinados por su fe. Más de 7.600 iglesias fueron atacadas. Son estas todas unas cifras que pertenecen a un estudio que hizo la Organización Internacional Puertas Abiertas. Hace un mes denunciaban 100 asesinatos en el Congo y el pasado fin de semana el presidente Trump amenazaba con invadir Nigeria por permitir supuestamente el asesinato de cristianos, información que las autoridades de ese país niegan, pero también habría que recordar la existencia del grupo radical Boko Haram, lo recordaremos, fue noticia hace varios años en ese país africano y que ha llevado a grandes asesinatos religiosos. Bueno, de la persecución a los cristianos queremos hablar y lo hacemos con el sacerdote Néstor Briceño, doctor en teología, director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Briceño, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Román. Bueno, buenos días a toda la audiencia, muchachos que están aquí en el estudio. Pues estamos aquí para compartir este tema difícil, un Sí, tema muy difícil, sí. ¿no? Fíjese, padre, no es nuevo. No. Si hablamos de la persecución por razones religiosas, no nada más a los cristianos, habría que Ujú. remontarse, bueno, al inicio de la propia historia. Pero yo quisiera concentrarme, sí, padre, en los últimos años. En los últimos meses hemos visto demasiados titulares de persecución, de asesinato a cristianos, particularmente países asiáticos y africanos. Esta nueva oleada, si se puede llamar así, ¿podríamos fijar el inicio de ella en una fecha, en un momento, en una razón? Mira, a ver, la persecución en la iglesia siempre ha existido, ¿no? Sí, sí. Hay dos cosas que son, digamos, clave en esta persecución. La primera es que la iglesia católica o los cristianos, Ujú, desde el inicio, pues digamos que hemos sido como un dolorcito de cabeza para ciertos gobiernos, ¿no? Recordemos en Roma, ujú, ¿ok? Cuando, bueno, el emperador se constituye como Dios y ujú, que hacen los cristianos, dicen, ya un momentico, usted es un hombre como nosotros, ¿no? ujú, Usted se va a morir como nosotros, el ujú. único que ha resucitado es Jesucristo. Y claro, pues ahí empieza una verdadera persecución, tanto que, bueno, tú recordarás la famosa quema de Roma, Nerón, cómo le echa la culpa a los Claro. cristianos, y que no se recuerde, búsquese alguna peliculita de estas, que bueno, ya falta mucho para Semana Santa, pero que en Semana Santa nos la recuerdan a cada rato, ¿no? Eso yo creo que es importante tenerlo ahí como parámetro. O sea, el cristiano busca la verdad. Luego, bueno, pasa con el edicto de Milán, pasa toda esta cuestión de la iglesia perseguida, perseguidora, bueno, las cruzadas, toda la historia La que ya Inquisición, sí. conocemos, la Inquisición, Eso es. etcétera, y luego vamos al siglo XX, vámonos al siglo XX. Ujú, ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX, fíjate que en Rusia la iglesia empieza a ser perseguida con la Revolución de Octubre. ¿Por qué? Porque la iglesia rusa ortodoxa estaba relacionada con el zar y toda esta estructura político-religiosa, pues bueno, los revolucionarios piensan que es una opresión, ¿no? Eh, Obviamente, mucho antes, pues hay unas reflexiones filosóficas, viene Marx, ujú. Nietzsche, todas estas cuestiones, pero bueno, eso termina gestando un movimiento de persecución nuevamente a la iglesia. Luego, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos grandes santos. De hecho, Juan Pablo II, San Juan Pablo Ujú. II, decía que el siglo XX era el mayor siglo de martirios. Yo me arriesgaría a decir que en lo que vamos de siglo XXI, casi estamos superando el siglo XX en martirios, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, a veces hablamos del holocausto de los judíos, Claro. hablamos de las persecuciones a los polacos, etcétera, pero no hablamos de esas persecuciones que también se hicieron a la iglesia. Persecuciones bajo distintas fachadas, ¿no? Bueno, es que tú eres de origen judío, entonces te vas al campo, tal. Ahora, ¿qué sucede en los últimos años? En los últimos años hemos visto, y tal vez, mira, yo cuando me llamó Valentina ayer, yo dije, tengo que investigar porque no tengo que llegar a donde Román así sin, no tengo que sentarme a estudiar, ¿no? Y se reían de mí en la casa, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando porque mañana tengo entrevista de este tema. Y mira, en los últimos, tal vez, yo investigué los 5 años, últimos 5 años para acá, pero se ve un incremento, los últimos 10 años, un incremento de 40 eh,
países donde habían persecución a ciento y tantos países donde hay persecución abierta. La pregunta es ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Volvemos a hacer una piedrita en el zapato. ¿Qué sucede? Hay ¿Para como, quién? mira, Para gobierno, para otras religiones. para Tiene que ver gobiernos, tiene que ver esta persecución, por ejemplo, a ver, en el horizonte no está la lucha entre religiones, pero tiene que ver en alguna medida con el aumento del Islam en el planeta. Hablaba usted de Rusia. Rusia es claro, hoy en día el país con el mayor crecimiento de esa religión. sí, yo creo que tiene que ver. De hecho, hay una persecución que se puede ver varios factores. Primer factor, el factor religioso. O sea, no lo Ok, descartemos, está ok, allí. ok. ¿En qué consiste el factor religioso? Hay otras religiones que se creen únicas, que no tienen la tolerancia hacia lo distinto y entonces hay persecución. No hablemos solamente del Islam, ¿no? O sea, porque no todo No, no, el que claro. profesa esa religión, hay algunos, ¿no? Son como bueno, también hay unos católicos hoy en día y unos Radicales cristianos también. que son radicales y ¿Cómo que no? si usted no te vas al Sí, sí, infierno, sí, bueno, sí. eso habría que discutirlo, ¿no? Seguro. Pero bueno, digamos que está eso, están en la India, por ejemplo, hay muchos indies que persiguen a cristianos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, por distintas razones de vida, filosofías de vida, ¿no? De hecho, estaba buscando aquí uno de los 7 que se canonizaron con José Gregorio, uno de Ujú, los otros 6, ujú, es Peter Torrot, en 1945. Catequista y padre de familia, nace en 1912 en Papúa Nueva Guinea. Bueno, lo cierto es que a él ujú, ujú. lo matan porque él en su cultura africana lo que está es promoviendo la monogamia en vez de la poligamia. Entonces es un asesinato religioso, Mm, porque hay una mm, costumbre mm, religiosa que mm. el cristianismo. Entonces, esto nos lleva también a un segundo factor que son los factores culturales. La cultura que está proponiendo y que ha propuesto siempre el cristianismo es una cultura que tiene al ser humano en el centro y al ser humano como individuo creado por Dios. Mientras que hay otras culturas que promueven al ser humano al servicio de, sea una naturaleza, sea un placer, sea una economía, y cuando tú vas contra esa cultura, pues chocas. Tercero, razones también de gobiernos. Es decir, si tú tienes una iglesia que está promoviendo la verdad y que definitivamente, bueno, escuchaba la entrevista que le Con estabas Feliciano. haciendo a Feliciano, que me pareció excelente, y Mm, como Feliciano decía, no, mira, las monjitas, los padrecitos, tal. mm. Bueno, una iglesia que está trabajando para sacar de la pobreza a los demás, entonces, obviamente, allí pues hay un enemigo, ¿no? Que no debería ser un amigo, Feliciano lo decía, debería ser Aliado. un aliado. Y como cuarto punto, fíjate, en todo esto estaría también hasta una parte económica, ¿no? ¿Por qué económica? Bueno, ya Feliciano lo decía, nos llegan muchos recursos, estos recursos los estamos colocando en los lugares necesitados. Entonces, si tú, por ejemplo, estás trabajando en una zona de guerrilla, en una zona de narcotráfico, oye, tú estás luchando es para liberar a esas personas de esos condicionamientos socioeconómicos y realmente abrirles el campo hacia una buena vida. Padre Néstor Briceño, esas 4 razones que usted esgrime podrían ser la causa por la que la mayor cantidad de persecución a cristianos se dan en Asia y en África. Eso es correcto, eso es correcto. En Asia y en África ahorita, digamos que tenemos la mayor cantidad de religiones, digamos, religiones Ujú, gubernamentales, ujú. religiones, etcétera. Y bueno, un país como Irán, por ejemplo, o sea, recordemos que Irán pues pasa de todo lo que es la realeza del Shah, después a no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un religioso que está al frente del gobierno, ¿no? Entonces, eso, cuando tú quieres imponer tu esquema, obviamente hay una persecución. Estamos conversando con el sacerdote Néstor Briceño, doctor en teología, director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. A todas estas, si la persecución es histórica, si ha tenido un repunte en los últimos años y particularmente en los últimos meses y semanas en casos como el del Ujú. Congo, por ejemplo, o de Nigeria, ¿por qué se lee tan poco en los medios de comunicación? Y me refiero en los medios de comunicación del continente, de Occidente. La atención la tenemos puesta, sin embargo, en otros conflictos. También importantes, no quiero restarle Claro, importancia, ¿no? claro, Pero claro. ¿por qué no hablamos tanto de esto? Mira, yo creo que también
esta persecución, ¿qué nos está señalando? Nos está señalando una iglesia que está buscando la verdad. Estamos sumergidos en una cultura que, bueno, nos está bombardeando con cantidad de cosas que quieren cambiarnos nuestro chip interno, ¿no? Estamos en una cultura hoy en día llamada transhumanista, poshumanista, etcétera, donde la persona, la identidad personal, que a fin de cuentas es lo que tú como católico estás buscando Sí, salvaguardar, ¿no? sí. La identidad personal, pues es manipulada con intereses políticos o económicos mayores. Entonces, si nosotros empezamos a decir, mira, la iglesia está siendo perseguida aquí y allá y más allá, viene la pregunta, ¿por qué? Y cuando empezamos a encontrar el por qué, decimos, ah, pero ¿y qué Mm, estamos haciendo nosotros en X situación concreta? ¿Cómo estamos nosotros valorando a la persona? ¿Cómo mm. lo estamos realmente ayudando a ser mejor, a ser el mismo, ¿no? Entonces yo pienso que es como un cerrar los ojos a un gran problema que existe, un problema gigantesco, y mira, abrirlo ante otros también gigantescos, pero que a la larga a lo mejor no tiene tanto, no nos afecta tanto como este, ¿no? Así es, así Claro. es. Eh, a mí hay una imagen que me impactó, padre, y es que hace muy poco, y lamento no recordar si fue en Congo o en Nigeria, pero se incendia una iglesia, Ujú. atacan una iglesia. Y me parece que al día siguiente o a los pocos días un grupo de fieles se reúne en esa iglesia cristiana, en lo que quedó de ella, porque ni siquiera techo tenía, ventanas no existían, están los huecos donde en algún momento hubo ventanas, con las pocos ladrillos como parte de la pared que quedaba ahumados, con una cruz dibujada en color blanco al fondo en una de esas paredes. Y allí se reunieron a celebrar misa. Y me llamó la atención porque decía, primero un acto de valentía, y luego, ¿cómo es posible que se mantenga viva una comunidad cristiana bajo esa persecución en un contexto tan extremo, límite? Mira, ese es el verdadero sentido de la fe, ¿no? Hay un chiste malo, 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 pero viene el caso que llega un malandro dentro de una iglesia, la iglesia está llena, el cura está en plena misa, y entonces el malandro dice, voy a matar a todos los que son cristianos aquí, y salen todos menos una viejita sorda y el cura. Y el malandro dice, padre, puede seguir, que estos sí son los cristianos de verdad, puede seguir, ¿no? Porque claro, o sea, ¿qué sucede? Que nosotros, en definitiva, nuestra fe ha sido muy cómoda, ¿no? Hemos recibido la fe, digo, en nuestra cultura venezolana, hemos recibido la fe de papá y mamá o la hemos recibido del colegio Sí, y a fin de cuentas no nos hemos tenido que jugar la fe y Dios nos libre de eso, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes ya la fe en el centro y una fe que además no es solamente la fe en que, bueno, en que vamos a estar bien, que somos hermanos y que cantamos juntos como hermanos, no, no, no es ujú, solo eso, sino es la fe en saber que hay un más allá, que hay un cielo que te está esperando y que el mayor amor que tú puedes tener es precisamente llevar a la otra persona a ese cielo que a fin de cuentas es la eternidad. Entonces ahí es donde tú dices, ok, mi vida no termina aquí, mi eternidad que vida también aspiran continúa. los musulmanes. Claro, claro, pero es una eternidad en fraternidad y una eternidad para no solamente alabar a Dios, porque te imaginas estar toda la eternidad saltando como ovejitas allá en el cielo, yo me lo imagino distinto, yo me lo imagino como el megabonche. Yo le digo a los muchachitos, miren, ¿a ustedes les gusta el chocolate? Sí, imagínense una olla de chocolate que nunca se acaba, ¿no? Es decir, con todo lo mejor y con esa realización plena, ¿no? Porque claro, nosotros vemos el cielo no solo para nosotros. Claro. Yo creo que en el cielo me voy a encontrar con aquel amigo que es judío, aquel otro que es musulmán, aquel otro que no es creyente, y bueno, y con toda la feligresía también, pero que nos vamos a encontrar ahí en esa mega Qué fiesta. bonita manera de verlo. Padre, me voy a apartar por un momento del tema en los 2 minutos que nos quedan de tiempo, pero es que ayer leíamos, y me permití leer un texto completo, de un anuncio que se dijo, según el cual a la Virgen María ya no le podemos llamar corredentora. ¿Lo habrá leído? Sí, Su sí, sí. opinión al respecto, me interesa saberlo. Mira, la teología a veces tiene sus vericuetos, ¿no? A ver, Tiene sus posiciones, ¿no? sí, Sus sí, tendencias. sí. Mm, ¿Qué es lo que pasa? Cuando se empezó a usar el término de corredentora, sí, era como colaboradora de la redención, exacto. ¿ok? Pero claro, cuando tú tienes una serie de personas de otras culturas que las palabras tienen un sentido unívoco, Mm, entonces corredentora quiere decir que fue partícipe de la redención con.
entonces ahí tú dices, ok, Ya va. pues no. Exacto. No, ¿por qué? Porque el Redentor es Jesucristo. María colaboró, entonces colaboradora de, pero no redentora con. ¿Y le podemos los fieles seguir viendo como la persona que pueda interceder ante nosotros? Claro, Ante... Ok. claro. Fíjate que cuando, porque llega ayer un feligrés muy mariano y me dice, padre, es que ya no es dispensadora de todas las gracias. No, Ujú. no, es que no dispensa las gracias, las dispensa a su hijo. Claro. Pero ella es la que hace que el hijo, es la Ya. que abre el chorro, Ya. pero el chorro es el hijo, Ya. ¿no? Entonces, claro, tiene que ser nuestra intercesora, es esa que amamos muchísimo y esa que aunque sea por la puerta de atrás, nos recibirá en el cielo. Esa que es cómplice de nuestras travesuras. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. La alegría se mantiene, ¿no? Por la beatificación de José Gregorio y de la Claro, Madre chico, Carmen claro que Rodríguez, sí. ¿verdad? Mira, eso fue de verdad algo impresionante. Sí, Ahora, sí. en los 30 segundos que nos Por quedan, favor. lástima, me van a matar mucha gente con lo que voy a decir, pero lástima que todo fue en latín. ¿Por qué? Porque la gente estaba y no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces, Josephus Gregorius, ¿no? Y ya, ay, ¿quién es ese? Chico, José Gregorio, vale. Y después, claro, cuando el momento de mayor alegría es cuando el presidente del Dicasterio de los Santos pide que se anexe el nombre, se inscriba el nombre de estos nuevos santos en el libro de los santos. Pero eso por protocolo es así. Es por protocolo, pero ese es el momento de mayor alegría donde yo esperaba, no chicos, aquí los venezolanos íbamos a hacer una bulla así tipo Caracas Magallanes. No, lo que vino fue una aleluya así todo angelical, todo tal, muy bonito, ¿no? Pero, ¿sabes? Nosotros somos distintos. Es verdad. No tropicalizaron No, el no. acto. Gracias, Padre, por acompañarnos. A Siempre un gusto, siempre un privilegio escucharlo. Es Néstor Briceño, doctor en teología, director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:59 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.